Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Un saludo muy, pero muy especial para todos mis amados ISI, Israel Casa Integral. En las naciones, una cordial bienvenida a esta semana. Una semana, dígalo conmigo, escríbalo ahí en el chat, una semana apasionante, escudriñando la Escritura, escudriñando la palabra, y vale la pena agregar una palabra más, escudriñando la historia. Porque realmente de la historia hay muchas cosas que desconocemos, que no tenemos la menor idea qué ocurrieron, cómo ocurrieron, quiénes son sus protagonistas, quiénes fueron los partícipes, y de tanto escrito y escrito probablemente todavía aún tenemos huecos, vacíos de la historia. ¿Por qué hago esta mención? Quiero hacer una reflexión de comienzo muy sencilla, una matemática muy básica. Nuestro libro, la Biblia, sabemos que la Biblia hebrea contiene toda una historia. Una historia, tal vez la historia más maravillosa de la humanidad. ¿Cuál es? La creación. Desde el libro de Bereshit, Génesis, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Inmediatamente nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía. Pero la pregunta es, ¿entonces Adonai creó los cielos y la tierra de una manera desordenada y vacía? Por supuesto que no. Cuando hacemos esta mención, el texto inmediatamente dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, inmediatamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Adonai, sea la luz. Y es el momento en que la luz es y fue la luz. ¿A qué luz se refiere? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy, y tenemos los 7 yo soy de los evangelios en el libro de Brit Hadash. Esta historia, mis amados hermanos, que empieza, repito, en el libro de Bereshit con la historia de la creación, empieza a darnos un recorrido muy puntual día tras día durante esos 7 días. Bueno, 6 días de la creación, una semana de creación, y en el 7º día, el tiempo del reposo. Para el 6º día, entonces, crea al hombre y a la mujer. Lo dice el texto en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por favor, nuestra es un plural, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 nos cuenta la historia de la Biblia hebrea. Creó Adonai al hombre a su imagen, y aquí nos habla en un singular, a su imagen. A imagen de Adonai lo creó, varón y hembra. Por favor, subraye, varón y hembra. Porque ya hoy tenemos versiones que dicen varón
y varón, o género, de otra manera. Padre eterno. Y los creó. Y viene la porción de Bereshit, capítulo 1, verso 28, que es el texto bíblico que apasiona a la familia pastoral Alfaro. Y los bendijo Adonai. Génesis 1, 28. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, prourbo, ya enseñamos esto. Llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que inmediatamente después de la creación del varón y de la varona, viene el tiempo del reposo. El tiempo del reposo, es decir, que crea al varón y a la varona e inmediatamente lo que hace es tenerlos al reposo, llevarlos al reposo, y ahora Adonai en su reposo se deleita mostrándoles a la creación del varón y la varona todo lo que ha creado durante estos 6 días. Los mares, los ríos, los bosques, la naturaleza, las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia apasionante, ¿no les parece, hermanos? Hermosa historia. Pero toda esta historia continúa y mucho más adelante en el texto y a través de los años surge todo el proceso en el que la historia bíblica nos va narrando la aparición de tantos hombres hasta que lleguemos al punto de nuestros amados patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y a través de Jacob sus 12 hijos, y a través de sus hijos la casa de Israel, y a través de la casa de Israel entre los 12 su cuarto hijo Judá, y de la rama de Judá o de la descendencia de Judá viene nuestro amado Yeshua HaMashiach. Un judío llamado Yeshua el Mesías, Yeshua el Salvador. Toda esta historia, aunque la Biblia no sea un libro de historia, pues narra todo el proceso de la vida hasta nuestros días, justamente hoy en el siglo XXI. Pero cuando revisamos esa historia, a lo largo de la historia, nos daremos cuenta que hay muchos puntos y temas que la historia se ha ocupado por investigar arqueológicamente, topográficamente, lingüísticamente. Aún la ciencia, los científicos todavía pretenden corroborar si evidentemente los acontecimientos bíblicos son verdad o solamente son narrativas o fábulas que probablemente alguien escribió. Por eso cuando llegamos al nivel de la fe, en la emuná, la fe, la emuná, la bitajón, esas 3 expresiones que significan fe, pero cada uno en un nivel diferente, nosotros por la fe entendemos que todo lo que está escrito en el libro de la vida, el manual de instrucciones, nuestra Biblia, es la palabra de Adonai, tal cual como allí está escrito, tal cual la historia bíblica hebrea, así ocurrió. Por lo tanto, no nos vamos a desgastar corroborando o tratando de comprobar su efectividad y, por supuesto, su claridad. Esto lo traigo a colación, mis amados, porque nuestro tema esta semana tiene mucha tela de dónde cortar. ¿Ha oído usted alguna vez, amado hermano, hablar de la Inquisición española? Pero no es solamente la Inquisición de España, la que pues probablemente conozcamos, pero ya ha habido en la historia otros eventos terribles por demás del tema de Inquisición. Pero ¿ha oído usted, mi amado hermano, que en el año de 1492, particularmente la historia nos muestra una fecha muy interesante, 12 de octubre, la fecha conocida como el descubrimiento de América? Y desde ese tiempo del descubrimiento de América, nuestra tierra latino-hispanoamericana, hasta nuestros días han transcurrido justamente 530 años. Es decir, que haciendo una línea de vida desde 1492 hasta el 2022 para este tiempo de este programa, 530 años de nuestra historia es apenas el principio
básico de una generación o de unas cuantas generaciones que estamos empezando a vivir la vida. Todo esto, ¿para dónde va, pastor? Todo esto para significar que la historia de nuestro libro de la vida no tiene tan solo 530 años. Desde el principio de la creación hasta nuestros días han pasado ya unos cuantos miles de años. Desde el tiempo de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días han pasado ya unos cuantos miles de años. Por eso, cuando nosotros, la comunidad latino-hispanoamericana, hablamos de Torá, de estar en el tema de nuestra Kadosh Torá, no pretendamos en tan solo unos cuantos mínimos 50 años que estamos conociendo de Torá, pretender cambiar, alterar, minimizar o poner un nuevo orden a lo que durante miles de años la Torá nos ha dejado escrito. No sé si puedo ser puntual en lo que quiero significar porque quiero tomarme un tiempo muy pausado con este tema para que haya absoluta claridad hacia dónde vamos a navegar esta semana. Algunos me dicen, pastor, usted habla muy rápido, hay cosas que no puedo entender. Estoy haciendo un esfuerzo de pausar mi tono y timbre de voz para que todos capturemos lo que estoy tratando de indicar. Voy a repetir un poco este concepto porque me es muy importante que haya claridad. Si la historia de nuestra Latinoamérica o Hispanoamérica abarca 530 años en nuestros territorios, pues realmente, repito, de esos 530 años, obviamente no venimos de una línea en la Torá. Todos sabemos perfectamente que la comunidad indígena, habitantes de nuestras tierras, según cada país o cada nación de Centro, Suramérica, América en general, aún incluyendo los Estados Unidos, los Piel Roja y toda esta cultura indígena, fuimos abordados por la Inquisición española. Y a través de ese proceso de Inquisición y de conquista española, bueno, en América, los ingleses que ocupan América del Norte, etcétera, pero buena parte de ellos venían con un fundamento toraico. Ya vamos a entrar a los detalles. Vamos a leer muy puntualmente la historia de Inquisición. Necesitamos navegar en este tema para tener claridad de dónde venimos y, por supuesto, para dónde vamos. Pero cuando se vino el tiempo de conquista de nuestras tierras, so pena de la Inquisición española, recordemos que muchos de los religiosos del nivel 1 vinieron hacia estas tierras, tenían como labor inquisitoria que estos pobladores indígenas, nuestras culturas, fueran al sí o sí, comillas, evangelizados a través de la fe nivel 1, so pena de muerte. Es decir, que si no aceptaban, no conocían el idioma español, no conocían absolutamente nada de una religión, se adoraban ídolos, el sol, la luna, las estrellas, etc. Y de pronto, de repente, se encuentran invadidos por unos hombres que hablan un lenguaje que no conocen. Y vienen a infundirles una religión que no conocen, a hablarles de una religión, de una fe que ellos no tienen la menor idea de qué se trata. Y entonces empieza un proceso inquisitorio desde España, de violación, de muerte, de todo tipo de atrocidad, barbarie sobre nuestros pueblos. De tal manera que nuestros pueblos adquirieron por Inquisición una cultura y una fe religiosa que fue, repito, impuesta so pena de muerte. Y con esa misma imposición caminamos hasta mucho tiempo, hermanos, hasta apenas es decir, yo creo que apenas el siglo XXI, que apenas comienza, apenas han transcurrido 22 años del comienzo del siglo XXI, y creo que apenas en estos 22 años se está produciendo en América un mover hacia el tema de Torá, hacia el conocimiento de la Torá. Entonces, quiero ser optimista para evitar contratiempos con algunos hermanos. Vamos a pensar que nuestra generación
tiene unos 50 años conociendo de Torah. Siempre hago esta reflexión. Si alguno de ustedes, amados hermanos, conoce a un hermano de la comunidad hispanoamericana que tenga más de 50 años en Torah, que tenga 70 años en Torah. No voy a decir que 100 porque 100 ya es una edad que no se vive, pero vamos a ser optimistas. Si usted conoce a un ministro, a un pastor, a un maestro que tenga 50, 70 años en Torah, sería maravilloso que lo pudiéramos conocer. Porque realmente hacia atrás todos teníamos un lineamiento religioso por herencia y por tradición y por inquisición en la fe correspondiente al tiempo de la Inquisición. Nivel 1, ya los hermanos saben a qué me refiero. De tal manera que en los últimos 50 años, en este proceso de entrar a conocer de Torah, de la importancia de la Torah, de la importancia del manual de vida, de la importancia del manual de instrucciones, entonces nuestra historia de 50 años, voy a ser optimista, 70 años, es tan solo el 0.00000% de lo que significa la historia de este libro que traemos en nuestras manos. Por lo tanto, no podemos pretender, amados hermanos, en tan solo 70 años, siendo extremadamente positivo, creer que ahora nosotros leemos un parashá, que ahora leemos unos cuantos textos y ahora queremos cambiar el lenguaje, cambiar la historia, cambiar la cultura, cambiar lo que llamamos las raíces hebreas, culturalmente hablando, etimológicamente hablando, cambiar los calendarios y cambiar, porque nuestra modernidad nos dice que todos estos miles de años, nuestros hermanos de Judá estuvieron equivocados. Por favor, hermanos, por favor. Vamos a hacer un recuento de la historia. Y tengo como punto de partida tratar el tema de la Inquisición, que será un tema, por supuesto, muy a profundidad, porque hay mucho tema que tratar, pero tengo que partir, por supuesto, del tema absolutamente definido, de quienes, hombres valientes, manejaron la situación con entereza, con carácter, con una responsabilidad tan importante como que protegieron, resguardaron y perseveraron el estudio de la palabra, aun guardando con sus propias vidas los rollos, los libros que hoy tan fácilmente adquirimos en una tienda y que con tanta facilidad desechamos porque tenemos libros guardados que jamás abrimos para su conocimiento, para su estudio. ¿Qué nos dice entonces la Biblia, la palabra de Adonai? ¿Qué nos dice? Dice que la palabra ha sido inspirada y que 40 autores en diferentes líneas de tiempo y en diferentes localidades geográficamente hablando, escribieron cada uno de los textos que tenemos impresos hoy en papel en nuestros documentos. Probablemente hay muchos autores y estudiosos que consideran que la ubicación de los libros, de los 66 libros que tradicionalmente conocemos en estas versiones, no están instalados de acuerdo a un tiempo cronológicamente ocurrido. Fueron colocados bajo otros criterios. No vamos a entrar allí. Sería un tema muy interesante para tratar en otro programa. Pero cuando vamos a leer los textos bíblicos nos daremos cuenta cómo la Biblia, que es completamente abierta, transparente, pura, nos narra historias y hechos de carácter inquisitorio por demás. Es decir, narrativas espeluznantes, narrativas que al solo leerlos decimos, pero ¿cómo puede haber ocurrido estos fenómenos a lo largo de los miles de años y quedar registrados debidamente en nuestro texto bíblico? Creo que ya he hecho una introducción bastante amplia sobre el interés de esta semana. Hablaremos de algunos conceptos de Inquisición, hablaremos de la importancia de un pueblo que probablemente muchos de ustedes han escuchado, han estudiado o alguna vez algo han percibido por allí, llamado el pueblo de los valdenses. Muy importante saber quién es esa cultura de los valdenses. Pastor, nunca he oído absolutamente nada que tenga que ver con esa historia.
Perfecto, excelente, lo vamos a conocer esta semana. Pero para el principio de nuestra jornada, como siempre, ustedes saben ya cuál es nuestra dinámica. El primer programa tiene como fundamento que vayamos a la Biblia y observemos qué nos dice puntualmente la Biblia, para luego adentrarnos a la historia y para ir avanzando en el contenido de la historia. Nuevamente, un abrazo muy, pero muy especial para mi amado hermano, el rabino Joseph, de la Universidad Hebrea de Israel, que me envía unos textos apasionantes para deleitarnos en la lectura y en la comprensión de los temas que estamos tratando en este espacio de Torah al Instante. Muchas gracias. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías. Libro de Jeremías en el capítulo 52, versos 10 y 11. ¡Wow! 10, 11. Para los hermanos que saben qué significa 10, 11, pues aquí está, 10, 11. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Todos a la Biblia. Libro de Jeremías, capítulo 52, y tomaremos el texto del versículo 10, 11. Maravilloso, maravilloso. Alguna vez, a los que no saben, después les comentaré qué significa el 10, 11. O por lo menos para mí, en lo personal, qué relevancia tiene el número 10, 11. 52, 10, 11 del libro de Jeremías, dice así, léalo conmigo. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a Ribla a todos los principales de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y le puso en la cárcel hasta el día que murió. Por favor, esto es Biblia, pastor. Esto parece un periódico narrando la Inquisición a través de la historia. Esto es impresionante. Lo voy a leer porque en verdad necesitamos considerar estos textos. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Ezequías, ante sus ojos, es decir, ante los ojos de Sedequías. Y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos de Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Este texto de Jeremías 52, versos 10 y 11, pues mis amados hermanos, ¿cómo puede uno pensar que en nuestra Kadosh Torah, en la Biblia, la palabra de Adonai, haya una narrativa tan dantesca, tan impresionantemente por demás desagradable, que esté escrita en nuestra Biblia? Pero no se preocupen, vamos por más. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, verso 29 al verso 35 dice: Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás de su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Pastor, eso está en la Biblia. Claro que sí. Libro de Devarim, capítulo 28, verso 29. Pastor, el programa está tomando un término muy fuerte. No apto para cardíacos. Libro del Jueces, en el capítulo 8, verso 16, dice la palabra: Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. ¡Wow! Tremendo. Jueces capítulo 16, verso 21. Los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza.
Lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino en la prisión. Tenemos que saber qué es lo que está significando esto. Apenas estoy tomando textos bíblicos. Libro de Job, capítulo 19, verso 2. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Libro de los Salmos, Salmo 137, verso 3. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Usted ha escuchado alguna vez el canto de Por los ríos de Babilonia? Bueno, no creo que diga por los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ese cántico. Déjenme decirle que yo lo escuché en mi adolescencia. Además, era un hit en las estaciones de radio local. Ríos de Babilonia. Oh, eso era algo increíble, escuchar ese cántico. Y escuchar ese cántico que era un hit de momento en la radio, pues era un ritmo extraordinario. Pero cuánta es la ignorancia, como dice alguien, la ignorancia es tan atrevida, que apenas después de muchos años, y déjenme decirle, muchos son bastantes años, vine a saber, mis queridos amados hermanos, que Ríos de Babilonia, ese cántico tan popular y tan extraordinario y de hit en las estaciones de radio en el mundo, tenía que ver nada más ni nada menos que con el Salmo 137. Lo escuché sin conocer de la palabra, lo escuché sin conocer ni tener idea de una Biblia, lo escuchaba en las estaciones locales de radio en mi país y me parecía hermoso. Es hermoso el cántico y como lo cantaban en inglés se escuchaba como muy bonito, espectacular. In the river de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáremos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Adonai en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda de mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Adonai, recuerda cuando los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos hiciste. De lo que nos hiciste. Aquí está hablando de la tortura. Aquí está hablando de la Inquisición. Aquí está hablando de estos textos aterradores de violencia, de impiedad absoluta. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Wow! ¡Qué expresiones tan bárbaras! Dice esta porción del Salmo 37. En los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Escuchen el canto porque, repito, para quienes lo escuchamos en inglés y nunca entendimos, con el paso de los años Adonai nos revela esa palabra y ahora la podemos comprender, sea en inglés o sea en español. Leyendo el Salmo 37 entenderemos la letra de ese cántico en particular. Isaías capítulo 13, verso 15. Cualquiera que se haya hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. He aquí, incitaré contra ellos a los medos, que no estiman la plata, ni se deleitan con el oro. Libro de Isaías, capítulo 51, verso 23. Vamos a dejar hasta este texto. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho: póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espada como suelo, como calle para los que pasaban. Estos textos, mis amados hermanos, nos trae a una
primera reflexión con la que vamos a ir manejando el tema de la semana. El tema de la Inquisición particularmente se considera hoy prácticamente un tema tabú, es decir, que a primera vista una gran mayoría del público en general no tiene ningún concepto ni claro ni vano de lo que signifique Inquisición o qué fue lo que ocurrió. Probablemente alguien ha escuchado esa palabra alguna vez. Probablemente podríamos pensar que Inquisición es un encuentro deportivo como el Mundial de Fútbol o algo así. Pero realmente sobre el tema de Inquisición muchas gentes no tienen, repito, la menor idea qué ocurrió, cómo ocurrió o de qué manera esas etapas de la Inquisición afectaron la historia hasta nuestros días generacionalmente hablando. Por lo tanto, esos errores históricos empañan grandemente la idea de quiénes somos y para dónde vamos. De esa manera, también cuando se habla de la Inquisición española particularmente, y de alguna manera se lleva en esa línea a la Inquisición del nivel 1, entonces entendemos que hemos sido olvidadizos de los acontecimientos de la historia y por lo tanto al ignorar la historia, al olvidar lo que ocurrió en la historia, pues no podemos comprender espiritualmente lo que ha ocurrido. Permítame hacer claridad a este punto. En todos nuestros países, en América Latina, Hispanoamérica, recordemos que se han ocurrido hechos y acontecimientos extraordinariamente trágicos, adversos, en violencia, en desangrar a los pueblos, las guerrillas, las violencias, los carteles, las épocas revolucionarias, las incidencias de los movimientos políticos, hombres y mujeres de un mismo pueblo matándose entre sí por partidos políticos de un color o de otro color. Y nada de esto ha cambiado realmente hasta nuestros tiempos. Aún vivimos los rezagos de esas historias dantescas de muerte. Y toda esta historia se vuelve con el paso de la historia en asuntos totalmente intolerantes. Es decir, que hasta el día de hoy los hemos pasado por alto y a todos se nos olvidó qué pasó con la historia. Hace unos pocos años, o bueno, algunos años mejor, en el caso particular, los hermanos que me conocen saben que soy de origen colombiano, se hicieron unas series de producción de televisión muy interesantes sobre la historia de los próceres de la historia colombiana, Simón Bolívar y otras escenas. Y cuando me tomé el tiempo de ver esas historias tan bien documentadas, fundamentadas en la parte histórica, en la parte geográfica, en la parte lingüística, los vestuarios, la cultura del momento, realmente uno se pregunta cuántas series de injusticias, cuántas series de acontecimientos, de los poderes políticos, del poder económico, incurrieron en la muerte innecesaria de miles de gentes solamente con un propósito: obtener poder, el poder, el poder. Y todos esos acontecimientos nos los enseñan ligeramente en las escuelas, pero como una historia sin ninguna importancia. Y cuando esto pasa, nos hemos dado cuenta que todos estos errores transcurridos a lo largo de la historia, repito, los hemos pasado tan por alto que realmente no nos da ninguna importancia a lo que haya sucedido. La gente celebra un acontecimiento, hablo por ejemplo para el caso de Colombia, como el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, y para nosotros lo importante es pensar que ese día es un puente, es decir, que será probablemente un día domingo, un puente día lunes y la celebración del martes, y como que vamos a tener 4 días de descanso, y para eso es la fecha histórica. En los Estados Unidos se celebra el 4 de julio, corríjanme por favor, me perdí en la historia, se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y me pregunto, para quienes hoy habitamos en América, ¿qué conocemos de la historia
historia de la independencia de este país. Las guerras entre el norte y el sur, estas guerras que se ocurrieron en América son impresionantes. Miles de gentes murieron en todas estas batallas. Pero todo eso ha pasado al olvido. Es decir, la gente probablemente lo estudie, pero no tiene mayor relevancia. Y este es precisamente el tema que ha ocurrido con el concepto de lo que es la Inquisición. La Inquisición, pues, narra algunos principios que la historia muestra a un centro a quien hay que culpar. Hay un centro a quien hay que juzgar. Hay un centro al quien vamos a declararle que son los responsables de todos estos acontecimientos. ¿Y quiénes son? Aquí aparece en escena el pueblo judío. Sobre la Inquisición se han escrito innumerables textos a través de los siglos, especialmente versiones que de alguna manera pretenden desprestigiar particularmente el sentido de la Biblia en sus narrativas, el sentido del ministerio, el sentido del pastorado, el sentido de la fe que tiene el pueblo frente a esta situación. Hay una alarma extraordinaria y es que aparece en el camino de la historia una frase que probablemente ustedes, amados hermanos, han escuchado alguna vez y les dejo como tarea que profundicen un poco al respecto. ¿Cuál es? La historia de la leyenda negra. La historia de la leyenda negra, que fue promovida por algunos personajes políticos, monárquicos y gobiernos. Pero en esta historia se afirma, por ejemplo, que la Inquisición llevó a muerte a más de 35,000 personas. Y también esta leyenda nos narra cómo durante este tiempo se dio todo un evento de tortura, de masacre. Y esta palabra tortura no la podemos pasar tan desapercibida, porque era tortura desde un punto de vista descabellado, era la tortura desde un punto de vista extremadamente perverso. Es decir, que no era simplemente que flagelaran a una persona, era el hecho de que las personas, al ser llevadas a la Inquisición, eran llevadas a una condición de una muerte letal, de una muerte bárbara, a través de estrangulamientos, de maquinarias y formas como el hombre creó, el producir dolor, partiendo en maneras bárbaras, no tengo otra expresión, a una persona en sus cuerpos, descomponiéndolos por pedazos con máquinas trituradoras. Es decir, mis amados hermanos, esa palabra Inquisición es una palabra que estoy seguro que a nuestros amados hermanos del pueblo de Judá en la historia, cuando ellos conocen de estos recorridos históricos, imagino que escuchar la palabra Inquisición o escuchar la palabra Holocausto les debe producir un pánico total hasta nuestros días. Tal vez para nosotros en Latinoamérica, hablar, repito, de estos temas, de lo que ocurrió con nuestras culturas, los habitantes de estas tierras, pues sin lugar a duda nos deja también un sinsabor extremadamente alto. Durante el siglo XVIII se difundieron grabados sobre lo que fueron precisamente los actos de tortura de la Inquisición en Francia, que no correspondían realmente a algo admitible en la mente de los hombres. Eran hechos de tortura y de devastación antihumanos. Por favor, entiéndame esta expresión, antihumanos. Es decir, que los textos que leímos hace un momento en nuestra Biblia nos narran situaciones que desde la historia hebrea hasta nuestros días todavía hoy ocurren. Hoy vemos en las noticias siglo XXI narrativas de los noticieros, un poco amarillistas, si me permiten usar la expresión, pero vemos cómo todavía hoy las noticias nos narran acontecimientos dantescos que se ocurren en nuestras tierras. Las maneras como a muchas personas se les incrimina una muerte letal, decapitados, descuartizados y etcétera, quemados y cuánta cosa. ¿Cómo puede la mente humana, cómo puede el pensamiento del hombre llegar a un nivel y a una bajeza tan impresionantemente desgarradora como esa?
Así es que, mis amados hermanos, en este proceso vemos que la historia y la polémica sobre la Inquisición nutre también una actitud muy distinta a la que hoy podríamos considerar. Es decir, que hay una ignorancia histórica, y esa ignorancia histórica nos debe traer a evaluar y a reevaluar qué es lo que ha ocurrido para que entendamos cómo esas mentalidades de hombres de otros tiempos aún todavía hoy están presentes en la injusticia social que todavía hoy, repito, podemos vivir. Pero lo impresionante aquí en todo esto no es que sean hombres del común. El autor principal de todo este fenómeno de la Inquisición es un autor religioso, particularmente hablando de la fe desde un punto de vista en el nivel 1. El primer tribunal inquisitorio para juzgar los delitos contra la fe nace en el año de 1220. Présteme mucha atención, por favor, a esta información histórica que quiero compartir. 1220, estamos hablando en nuestra era, se da comienzo al primer tribunal inquisitorio para juzgar delitos de la fe. Es decir, que si usted, mi amado hermano, bueno, para la época, si la persona no asume, no acepta el contexto de la fe en el nivel 1, entonces, so pena de muerte, so pena de amputación, so pena de todo tipo de torturas, sí o sí debe aceptar que esta es la fe que debes profesar. Una situación extremadamente caótica, ante lo cual pues muchos murieron negando esa posibilidad, ante lo cual muchos tuvieron que ceder ante esa situación y aceptar una fe impuesta por las torturas bárbaras, demenciales que en aquellos tiempos ocurrían. Este tribunal se ocurre en Sicilia y lo estableció nada más ni nada menos. ¿Quién cree usted? A ver, hermano, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en el chat. Gracias por estar atentos. ¿Quién consideran ustedes, amados hermanos, que fue quien estableció el primer juez, el primer juzgado, o el primer tribunal, la primera corte inquisitoria en el año 1220? En Sicilia. En Sicilia, ubiquémonos geográficamente. ¿Dónde está ubicado Sicilia? ¿En Asia? No, señor. ¿En Europa? Bueno, sí, en Europa. ¿En qué parte? Haciendo un pequeño análisis, llegamos a una conclusión. ¿Quién estableció entonces el tribunal inquisitorio? Y la respuesta, a ver, por favor, observo las respuestas. Alguien que rápidamente escriba, ¿dónde da comienzo esto? Bueno, muy bien, excelente. Ya hay una respuesta aquí muy interesante. Lo estableció nada más ni nada menos que un señor llamado el Papa, Honorio III. Y Honorio III, a petición del emperador alemán, estaba formado este tribunal por un grupo de teólogos franciscanos y dominicanos. Con el respeto de dominicano, no, dominicos. ¿Qué diferencia entre dominicanos y dominicos? Por favor, excúsenme mis hermanos dominicanos. Lo vamos a repetir. El Tribunal de Sicilia en 1220, el primer tribunal inquisitorio se establece en Sicilia a solicitud del emperador alemán y aprobado, firmado y establecido por el Papa Honorio III, formado por teólogos franciscanos y dominicos. Este tribunal juzgaba todo aquello que se considerara herejía. Y por favor, présteme mucha atención. Todo aquello que estos monjes dominicos y estos monjes franciscanos consideraran que fuera herejía, que no estuviese establecido según su doctrina teológica del nivel 1, todo lo que se saliera de ahí, de su doctrina, sería considerado una falsa doctrina, sería considerado una herejía. Por consiguiente, usted es responsable de ir a un acto de un tribunal acusatorio, inquisitorio, y morir bajo una pena de muerte letal, bárbara. Conveniente entonces para este tipo de delitos era tener en cuenta que desde el inicio de la Iglesia
Se tenía como verdad común que la religión y la violencia eran incompatibles. No puede ser posible que la religión utilice estas barbaries. Es imposible, eso no fue lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué diferencia hay entre ese contexto y lo que vemos hoy cuando una persona comete un error en la iglesia? Hermanos, ¿cuántas veces una persona se ha equivocado? En cualquier situación, en cualquier hecho. Bueno, hay casos extremos, lo entiendo. Pero cuando una persona, basta que un hermano de nuestra fe en nuestras comunidades cometa un error para que inmediatamente se levante en la congregación un tribunal inquisitorio y digan: ese hermano le vimos tomando licor el fin de semana, por lo tanto es un falso, es un hereje. Pelotón, apunten, disparen, fuego. Y tenemos un corazón inquisitorio contra nosotros mismos. Bueno, probablemente contra nosotros mismos no, contra los hermanos que nos rodean, porque si se tratara de mirar nuestros defectos, como dice la palabra, mira primero la paja que está en tu ojo. Por favor. Somos tan rápidos para acusar, somos tan rápidos para señalar, somos tan rápidos para indilgar a las personas el pecado y acusar y llevar al tribunal inquisitorio. Venimos de esa escuela, hermanos. Fuimos formados en esas escuelas, pero no lo sabíamos. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que tuviese que ver con la religión y la violencia se considera que era incompatible. Pero definitivamente cuando algo estaba fuera del propósito doctrinal de la fe, de la santa fe, entonces, como lo vimos en los textos anteriores, el mismo texto bíblico consideraba hacer tortura, cortar, hacer amputaciones, sacarle los ojos, desangrar a la gente, entre otras cosas. Entonces, los dominicos y los personajes franciscanos decidieron que, como la Biblia así lo narra, así tenemos que hacerlo. Con dolor, con sangre. En otras palabras, de ninguna manera nuestro amado Yeshua HaMashiach nos enseñó a reprender de una manera cruel, de esta manera violenta, los errores que cualquier persona pudiese cometer. Ustedes recuerdan esa tan famosa historia cuando el pueblo trae a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y todos con piedra en mano, porque la palabra dice que a esa mujer hay que apedrearla, hay que matarla a punta de piedra. Pero, Yeshua, ¿qué dices tú? Y lo probaban para saber qué decía él de acuerdo en lo que la Torá indica. La Torá indica que si la mujer es sorprendida en el acto de adulterio y es una mujer del pueblo, vamos a decirlo así, debía morir apedreada. Pero si era una mujer de línea sacerdotal, debía ser quemada. El caso de Judá, y recuerdan la mujer que después era su nuera, ella dice, Judá dijo, quémenla, porque después, cuando se establece que era una mujer sacerdotal, debía ser quemada, y si era una mujer del pueblo, debía ser apedreada. Pero en esta historia, Yeshua inmediatamente actúa y simplemente no dice nada. No dice nada. ¿Será que podemos aprender esta lección, hermanos? No digas nada. Porque es que somos tan rápidos para acusar, somos tan extremadamente apresurados para juzgar a otro hermano y no tenemos ninguna misericordia, ninguna condescendencia, sino que sentimos un nivel espiritual superior cuando alguien resbala, cuando alguien cae, y pareciera ser que a cambio de ayudarle a levantar, lo que hacemos es ponerle el pie en su cabeza y terminarlo de hundir, entendiendo que nosotros somos el tribunal de Inquisición. Por favor, hermanos, ¿será que eso es lo que la palabra nos enseña? Yeshua simplemente se postra en tierra y escribe, y en la medida que escribe, cada quien ve lo que está escribiendo y cada quien sabe que lo que está escrito allí es justamente su propio pecado. Por lo tanto, cada quien deja su piedra. Cada quien dejó su piedra, porque es que estar con piedra es un problema. Cada quien deja su piedra y finalmente Yeshua le dice a esta mujer,
¿Dónde están los que te acusan? Bueno, yo tampoco te acuso, mujer. Vete y no peques más. Por favor, amados hermanos. Entonces, si nosotros miramos en esencia lo que Mashiach nos enseña, vemos que evidentemente la historia nos narra los horrores y los errores que teológicamente, doctrinalmente, la mente de la fe ha cometido, que son verdaderamente incomprensibles a través de los siglos, especialmente en los últimos siglos. En la época del siglo XIII, la herejía pasó a ser evidentemente un delito. Por favor, tome nota de esto. La herejía, es decir, todo aquello que pareciera ser que se sale de la línea doctrinal de una fe, pasa a convertirse en un delito, castigado so pena de inquisición. ¿Todo por qué? Porque evidentemente la fe se estaba afectando. Y las organizaciones sociales de la época no querían permitir que esto ocurriese. Inicialmente se intentó que sus seguidores abandonaran todo tipo de heterodoxia a través de la predicación pacífica y encomendándoles recién fundamentos más establecidos por estos monjes. Pero después se procuró que realmente no había manera de tratar estos temas de una buena forma, así es que entró en una etapa en la que se conoció como la Guerra de las Cruzadas, época violenta en la cual el Tribunal de Inquisición determinó que todo aquel que no cumpliese con obediencia a esa fe, a esa doctrina, a ese dogma, debía morir. Y entonces las cruzadas hicieron unas batallas y arrasaron con miles de gentes. Pero por favor, cuando digo miles de gentes, quiero que considere en esas miles de gentes, consideres por favor de manera especial al pueblo judío, que es a donde vamos a llegar. Porque quienes estaban en una religión, estaban en su religión y se sometían a la religión. Pero para el pueblo de Judá, que vienen de conocer Torá, de practicar las ordenanzas, las convocatorias, los misbot, todo esto para el tribunal inquisitorio era herejía. Por lo tanto, a quienes realmente perseguían y a quienes realmente mataban atrozmente era al pueblo judío. No ha habido otro pueblo en la faz de la tierra al que se le haya perseguido, acosado, asesinado, quemado de tanta violencia como ha ocurrido con el pueblo judío hasta nuestros días. Hoy todavía vemos las escenas como algunos hombres en el mismo Israel van y colocan bombas o matan a los soldados. ¿Por qué? Porque hay un odio hacia el pueblo judío, una judeofobia que en algún momento la conocimos como el odio antisemita, pero la palabra antisemita no es la más adecuada, es decir, no es la palabra correcta. Hablamos del odio a los judíos, lo que se conoce como judeofobia. Ese odio al pueblo judío, lastimosamente, lo traemos inscrito en nuestro ADN. Ese ADN que hoy cuando se habla de los asuntos de Torá, la gente dice, no, eso es una falsa doctrina, eso es de los judíos, eso ya fue abolido, eso no tiene nada que ver con nosotros, porque Yeshua llevó todo al madero, la ley fue puesta en el madero. Hasta nuestros días, la Inquisición está todavía vigente. Entonces, cuando nosotros venimos al convenio, cuando venimos al pacto, cuando conocemos de Torá y cuando empezamos a predicar y a enseñar de la Kadosh Torá y a cumplir con las ordenanzas y las convocatorias y todo el plan perfecto del pacto, entonces se nos juzga, se nos señala, se nos acusa, se nos maltrata, se nos retira de toda red social, se nos elimina, aún las familias cercanas nos dejan de lado porque se judaizaron. Qué mal entendida la historia, porque nos vendieron una historia totalmente inquisitoria. Nos vendieron una historia que nada tiene que ver con la verdad verdadera. En España hubo muchas variantes respecto al tema de la Inquisición, en particular hacia el pueblo judío, y a lo largo de la historia
había judíos asentados en España desde el final del Imperio Romano, y durante la etapa visigoda fueron tolerados y perseguidos en distintas épocas. Algunos reyes castellanos y aragones supieron crear condiciones de convivencia pacífica, pero el pueblo no miraba con buenos ojos al pueblo hebreo, que eran prestamistas por demás de intereses y que eran hombres de gran economía y de gran solvencia, extremadamente ricos, que aportaban su riqueza precisamente a la monarquía de España. Por lo tanto, los reyes españoles buscaban la manera de manejar esto de una buena forma, de tal manera que pudieran obtener los beneficios del pueblo judío en cuanto a su economía. Posteriormente se levanta una enseñanza en la que se dice que el pueblo judío es justamente el culpable de la muerte del Mesías, y entonces de esta manera crear un odio racial, un odio étnico, un odio lingüístico, hasta lo que ocurre en las revueltas y en las matanzas contra miles de judíos, esto especialmente hablando en la comunidad española. Los reyes católicos no sentían animadversión personal contra el pueblo hebreo, y el propio rey Fernando tenía sangre judía por parte de madre, y en su corte se hallaban financieros, consejeros, médicos, artesanos hebreos, y los judíos vivían en barrios muy especiales de categoría y entregaban sus tributos directamente al rey a cambio de protección, seguridad. El deseo de la unión religiosa y de evitar matanzas populares impulsaron a los reyes de España a decretar la expulsión de los judíos, aproximadamente unos 110,000 en el año de 1492. Y la alternativa era recibir, convertirse y bautizarse y abandonar su creencia hebraica y venir a asumir la responsabilidad de la fe, la voy a mencionar, la fe católica. Solo unos 10,000 hebreos se adhirieron a esta fe, y entre tanto muchos de ellos salieron hacia otras naciones y se esparcieron por muchos lugares del mundo, particularmente en la ruta que trae Cristóbal Colón. Creo que el tiempo ha llegado a su momento, vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí a partir de ese punto quiero entrar a nuestro segundo día en este tema apasionante. Ahora vamos a conocer un poco más de cerca la historia de esta Inquisición en España, cómo el pueblo judío es amenazado, torturado, pasado por esa Inquisición depravada, de muerte, de violencia atroz. Y entonces, siendo los que sostenían la economía del rey y Fernando e Isabel, ellos les dan la oportunidad de emerger, les dieron creo 3 meses para poder salir definitivamente de España, huir hacia otros lugares después de que ellos sostenían la economía de todo el país. Por lo tanto, les incautan sus bienes, les incautan sus riquezas, les incautan todo, los dejan absolutamente en la calle, y además de esto ahora les dicen: salgan de nuestra tierra o van a morir en la Inquisición, porque el tribunal inquisitorio así lo estableció. Ustedes son unos herejes. Y entonces muchos de ellos tuvieron que aceptar, so pena de muerte, esa fe católica, y muchos de ellos, conocidos hoy como los marranos, ya mañana hablaremos sobre eso, vienen otros a salir, y es donde aparece este personaje interesantísimo, Cristóbal Colón. Mañana entonces entraremos un poquito a definir quién fue Cristóbal Colón. Un judío. ¿Sabías tú que Cristóbal Colón era un judío? No lo sabía. Nunca nos lo dijeron, porque la historia tiene vacíos y espacios que no quieres que tú conozcas. Pero mañana miraremos entonces la historia de Cristóbal Colón y quiénes fueron todos aquellos hombres que se embarcaron en la Pinta, la Niña y la Santa María y viajaron hacia las Américas, y por qué hoy nuestros países en América Latino-Hispanoamericana tenemos sangre del pueblo judío, por qué tenemos la sangre de la casa de Israel, y por qué nuestros países tenemos gastronomía judía, cultura judía, música judía, danza judía, por qué tenemos construcciones judías, por qué tenemos nombres de nuestros pueblos que son judíos.
porque vino una conquista del pueblo judío y que desafortunadamente nos la vendieron como un tiempo de muerte, de violencia, porque obviamente muchos otros hombres ya después vinieron y tomaron la atrocidad de destruir nuestras culturas y saquear y violar y hacer todo lo que pasó. ¿A quién culparon? A alguien tenemos que culpar. Culpemos a los judíos, que los judíos fueron los que hicieron todo este desastre. Todo esto empieza con una historia. Inquisición. Y no propiamente la de España, repito. Ya habían ocurrido otros eventos inquisitorios en otras naciones. Pero bueno, mis amados, esto tiene como propósito que conozcamos nuestra historia. Y conociendo nuestra historia podemos entender por qué ahora en Torá estamos amando la palabra, aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, viviendo la palabra, porque muchos seres humanos a lo largo de esta historia han entregado su vida para que tú y yo podamos tener este libro hoy con nosotros y al abrir estas páginas vernos allí reflejados porque Hachén nos ha escogido como su pueblo. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Les espero para el día de mañana. Vayan preparando, estudien por favor la biografía de Cristóbal Colón. Interesantísimo. Y esto abrirá nuestros ojos a muchas facetas de la historia que probablemente no conocíamos. Una historia mal contada. Ahora la veremos a la luz de la historia verídica, a la luz de la palabra, y así conoceremos nuestro origen y el principio de la Biblia desde Berechit hasta nuestros días. Mis amados, muchísimas gracias. Mañana nos veremos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.